que han dicho no está restringido. Bueno, antes lo llamaban como retardo del crecimiento intrauterino, pero lo han modificado porque el retardo sonaba como que no tenía un buen desarrollo intelectual, ¿no? Entonces, el Colegio Norteamericano de Ginecología y Obstetricia define la restricción como aquella condición en la que el feto posee una estimación de peso menor al percentil 10 para una población determinada en una edad gestacional. Ya vamos a ver más adelante en esta diapositiva estos gráficos que muestran los percentiles y aquellos bebés que se encuentren por debajo de este percentil 10 en la curva de crecimiento son aquellos que son considerados restringidos. Entonces, aquellos que estén por debajo del percentil 10 van a ser los considerados restringidos de crecimiento. Esta tiene una expresión potencial genética de un crecimiento disminuido o insuficiente. Entonces, todo aquel recién nacido cuyo peso se sitúe por debajo del percentil 10 para la edad gestacional en la curva de crecimiento de un país es considerado como restringido. Entonces vemos aquí, vean en la tabla peso en gramos y la edad gestacional. Aquellos que se encuentren por encima del percentil 10 son considerados como normales. La mayoría más o menos alcanza al 90% del percentil. Eso significa que, por ejemplo, para un feto de 38 semanas o un recién nacido de 38 semanas, si tiene un peso de 3.500, estaría aproximadamente ahí, ¿no? Entonces, si ven ustedes, se encuentra por encima del percentil 10, entonces ese no estaría restringido. Para un feto de 40 semanas que pesa 3.700, se encontraría en ese punto del percentil. Pero si para 38 semanas, por decirles, pesa 2.400, un feto de 38 semanas pesa 3.700 o 400, se encontraría ahí en ese percentil. Entonces, él sí tendría una restricción en el crecimiento. Por algún motivo no ha crecido lo que normalmente debería hacerlo para su edad gestacional. Entonces, eso es lo que se conoce como la restricción de crecimiento. Y eso no solamente significa que el fetito es más pequeño para su edad, sino que va a tener más morbilidad, más mortalidad, va a tener más riesgo de enfermedades, va a haber un desarrollo intelectual inferior a aquellos recién nacidos que sean de mayor peso para la edad gestacional. Esto se ha visto que está más en países subdesarrollados y, como les decía, ya ahora se utiliza el término de restricción, ya no de retardo. Entonces, esta restricción de crecimiento puede ser de dos tipos. Uno, el simétrico intrínseco precoz, es aquel que se va a presentar durante el primer trimestre de desarrollo. O sea, su restricción o su crecimiento va a estar disminuido ya desde la etapa de formación en la que se están formando recién los órganos. Y el crecimiento asimétrico, extrínseco, tardío o desproporcionado es aquel que se presenta en el tercer trimestre, o sea, puede ser a la semana 36, 37, donde se supone que el feto ya está formado, pero necesita aumentar del peso. Entonces, existen diferencias entre estos dos. El tipo 1, como se da en el primer trimestre, va a estar más relacionada con causas genéticas, o sea que algo genético influye en que tenga menor desarrollo que un feto normal. Puede ser una infección intraamniótica por alguna bacteria, parásito, un virus, ¿no? Puede ser también asociado al consumo de drogas. La mamá no sabe que está embarazada y empieza a consumir o consume drogas, fuma, alcohol. O también puede ser la exposición a teratógenos, ¿no? Puede ser a radiación, con lo que fumigan las plantas, o si la paciente es peluquera, a los químicos a los que está sometido. Pero este tiene una menor frecuencia, solo el 20% de los restringidos pertenecen a ese grupo, se da por debajo de las 8 semanas
y va a haber una microcefalia con disminución del tamaño cerebral, ¿no? Entonces el daño va a ser mayor o quizás le va a afectar mucho más que el que se presenta en el tipo tardío. Va a haber una reducción en el número de células, una hipoplasia y el tamaño de las células está normal. El tipo 2 o asimétrico se va a deber más que todo a una insuficiencia placental. La placenta sirve para poder nutrir y para que le llegue al feto toda la nutrición, el oxígeno o la sangre necesaria. Entonces esta va a estar asociada más con una patología materna, no genética, ¿no? Es el 80% de estos restringidos, se presenta en el tercer trimestre, especialmente después de la semana 28, y va a haber una reducción en el tamaño de las células, pero el número celular va a ser normal. También vean ustedes que la placenta va a tener un tamaño normal, en cambio en el tipo asimétrico, como es una patología placentaria de la madre, puede estar más pequeña o atrofiada la placenta. Va a haber las anomalías fetales en el simétrico, al ser en el primer trimestre, van a estar más asociadas a este, ¿no? Y es infrecuente en el asimétrico. El diámetro biparietal, la circunferencia abdominal y la circunferencia craneana van a estar más pequeños en el simétrico, y en el asimétrico normal y más pequeña la circunferencia abdominal, ¿no? Y la ecografía Doppler, que nos permite hacer la evaluación del flujo placentario de la cantidad de sangre que le llega al feto. Al principio en el simétrico no le damos tanta importancia, pero va a haber un índice de resistencia a la arteria umbilical aumentada. De igual manera en el asimétrico, pero eso nos ayuda mucho más en el final del embarazo, ¿no? Y el crecimiento postnatal, una vez que nacen estos niños que han sido afectados en su crecimiento intraútero, va a tener un pobre crecimiento, o sea, se va a notar la diferencia del crecimiento en los que hayan tenido la restricción al principio del embarazo, y en el asimétrico va a tener casi un desarrollo, un crecimiento postnatal normal. Entre estos dos también existe una restricción de crecimiento intermedio, que es del 5 al 10% de estos casos, y empieza porque se presenta casi a la mitad del embarazo. Entonces, en este tipo de restricción se puede afectar el peso, la talla y la circunferencia abdominal, pero muy poco el perímetro cefálico, o sea, el tamaño del cráneo. Algunos estudios dicen que depende mucho del tamaño craneal o del desarrollo de la circunferencia craneal, el desarrollo posterior del cerebro, ¿no? O sea, que pueda afectarse o no el coeficiente intelectual. Entonces vamos a tener tres tipos de restricción intrauterina. El simétrico, que se va a presentar al principio del embarazo y va a tener más asociación con factores del feto, por infecciones intrauterinas, teratógenos, alteraciones genéticas cromosómicas o factores familiares. El tipo intermedio mixto puede deberse a que la mamá tenga malnutrición grave o esté también consumiendo drogas, tabaco o alcohol. Y el tipo asimétrico por factores materno-placentarios. Puede ser que la mamá tenga hipertensión, diabetes, anemia, infartos placentarios, y también este tipo se presenta de restricción en los gemelos, en donde uno se consume la sangre del otro, ¿no? Entonces ahí sí se puede ver la diferencia. Entonces el crecimiento del feto no es como una línea recta, ¿no? O sea, no es que todo el embarazo tenga la misma velocidad de crecimiento. El primer trimestre, el polo cefálico es más predominante y se produce la embriogénesis, ¿no? Empiezan a formarse los órganos, los aparatos durante el primer trimestre. En el segundo trimestre, el crecimiento en número de células de todos los órganos y la longitud cefalocaudal es la que más se desarrolla. Y el tercer trimestre nada más es que aumente de peso y crece el feto.
o el fetito, ¿no? El embrión al principio. Por eso es que cuando ven las ecografías del primer trimestre, el feto parece como un extraterrestre, porque tiene la cabeza más grande, pero los órganos están a mayor velocidad de desarrollo. En cambio, en el tercer trimestre ya nada más le falta que aumente de peso, porque ya está todo formado. Entonces, este crecimiento del feto depende tanto de los factores maternos, de la placenta, y factores fetales como hormonas, el factor genético, y puede estar influida o afectada por alguna infección congénita, un embarazo múltiple, algo que le disminuya la cantidad de flujo sanguíneo. Entonces, dentro de las causas, especialmente para el tipo 1 o restricción temprana, tenemos las alteraciones cromosómicas. Puede tener el feto trisomías 13, 18, síndrome de Down, Turner, ¿no? Entonces va a haber un trastorno genético en el tipo 1 y tenemos ahí imágenes de los bebés afectados por esa restricción, que también está asociada a algunos trastornos o malformaciones. También puede estar relacionado con alteraciones hormonales en el feto, de la insulina, de los glucocorticoides, de la somatotropina, o causas infecciosas, ¿no? Las infecciones, como les dije, del citomegalovirus, rubiola, herpes, hepatitis, puede ser también chagas, toxoplasma, cualquiera de las infecciones durante el embarazo y el trimestre en el que se presenten podrían afectar. Fármacos como la talidomida, las tetraciclinas, el metotrexato, hidantoínas, trimetadiona también pueden ser causas de restricción. El alcohol también puede producir una restricción de crecimiento, obviamente eso si la mamá es alcohólica y consume, ¿no? Todos los días, unos 200 gramos promedio al día, más la mala alimentación a la que está sometida, tiene 2 factores de riesgo para que su bebito se restrinja. El tabaco, 1 a 15 cigarrillos al día producen una media de restricción de unos 100 gramos día, y dosis superiores de 16, como 16 cigarrillos o una cajetilla, hacen que se pueda reducir una tasa de crecimiento de más o menos 150 gramos. La cafeína también, por eso es que a las embarazadas se les recomienda que no exageren el consumo de café o té, ¿no? Que también podría afectar de alguna manera. Y las enfermedades maternas, esto especialmente para el tipo 2, ¿no? Que les he dicho que se debe a alguna enfermedad materna. Pueden ser enfermedades autoinmunes, anemia, diabetes, hipertensión y factores asociados a la placenta o al embarazo múltiple, ¿no? Las placentas previas. Vean ustedes acá en los gemelares puede haber un síndrome que cuando llevemos embarazo múltiple lo vamos a desarrollar, que es la transfusión feto-fetal. Existen uniones o anastomosis entre los dos, comparten los mismos vasitos, uno se convierte en el receptor y el otro se convierte en el donante, entonces uno se lo consume todo el oxígeno y la sangre, haciendo que uno de ellos tenga un crecimiento menor e incluso pueda llegar a morir si es demasiado el intercambio, ¿no? Entonces, como ya hemos visto, hay varias causas para que se pueda presentar la restricción, sean infecciosas, enfermedades maternas, congénitas, ¿no? Entonces, para hacer un diagnóstico, primero tenemos que hacer una buena historia clínica y hacer la anamnesis, preguntar si la mamá consume drogas, qué trabaja, si está sometida a algún teratógeno, alguna sustancia química, si tiene antecedentes genéticos, si tiene alguna enfermedad, ¿no? Entonces, vamos a nosotros detectar las anomalías genéticas a través de la estimación del peso fetal y el volumen de líquido amniótico a través de la ecografía. Entonces son 3 las ecografías que las realizamos, una al principio, ¿no? Cuando viene la embarazada, nos dice que está embarazada, le hacemos para saber dónde está, si se encuentra dentro del útero, cuál es más o menos la edad inicial. Las 2 más importantes van a ser la ecografía cromosómica, que se realiza entre la semana 11-14,
en donde se mide el grosor de la nuca y la presencia de la nariz, del hueso nasal, que nos ayuda más o menos a descartar que haya una enfermedad como el síndrome de Down, y la ecografía morfológica entre la semana 20 a 24, que ya nos permite ver si todas las estructuras están bien formadas. Entonces es importante primero que determinemos bien la edad gestacional por la fecha de última menstruación o por la ecografía. Si la mujer sabe la fecha de última menstruación y está segura, entonces la vamos a calcular a través de la fecha de última menstruación. Y si no, la primera ecografía es la que más nos ayuda a determinar la edad exacta. Con estos datos vamos a nosotros ya poder estimar o poder comparar de acuerdo a las tablas de crecimiento fetal y estas curvas de Lutchenko que les he mostrado al principio, saber si está dentro del percentil o no está dentro del percentil para el crecimiento de esa edad. También es importante que durante el control prenatal nosotros detectemos los factores de riesgo, ¿no? Investigar los factores de riesgo maternos, fetales y uteroplacentarios, si hay enfermedades de la placenta, si la mamá tiene enfermedades, ya les había dicho si consume o no, drogas, tabaco. Entonces todo eso en la anamnesis y la detección de enfermedades nos permiten ya sospechar que podría tener restricción, o resulta que durante el examen obstétrico, el examen físico, lo que nos ayuda es la medición de la altura uterina. Entonces nosotros ya nos vamos a dar una idea y tenemos más o menos igual estimaciones de altura uterina para todas las edades gestacionales. Entonces sabemos que en el abdomen lo que tenemos nosotros que medir es desde la sínfisis del pubis, que es el huesito, vamos a colocar la cinta métrica de ahí hasta donde llegue, ¿no? La altura uterina. Entonces, si nosotros medimos desde la sínfisis del pubis por debajo del ombligo, más o menos se supone que es menos de 20 semanas. Si medimos 12 centímetros desde la sínfisis del pubis, para calcular más o menos la edad gestacional, lo que hacemos es más 3. Al medio le vamos a aumentar más o menos 5. Y cuando esté por encima del ombligo aumentamos 7 más la medición de la altura, ¿no? Entonces esto quiere decir que si por decir medimos para un embarazo de término 30 centímetros más 7 son 37 semanas, ¿no? Entonces si nosotros calculamos una altura uterina por la fecha de última menstruación, la mamá nos dice que más o menos está calculamos que está de unas 36 semanas a 37. Pero al medir la altura, que debería ser más o menos 30, medimos una altura uterina de 22. Entonces, ¿qué significa? Si a través de la ecografía, la primera ecografía y la fecha de última menstruación, calculamos que la edad gestacional es una y no existe correlación con la medición de la altura uterina, entonces podríamos sospechar en una restricción. ¿Están entendiendo? Entonces podemos hacerlo a través de la clínica. La observación y la palpación del abdomen pueden dar la impresión de un feto pequeño a lo que se esperaba tener para esa edad gestacional. También puede haber una disminución del peso materno, o que el peso materno sea menor de 45 gramos, o que mensualmente la mamá no aumente el peso que se espera que se aumente, ¿no? Que es más o menos 1 kilo al peso basal que tenía antes del embarazo. Y puede haber complicaciones durante el embarazo, que la mamá esté con vómitos, que la presión arterial esté elevada, que los laboratorios estén alterados. Entonces todo eso nos puede ayudar. Entonces aquí vean que tenemos la gráfica de la altura uterina. Entonces, como les decía, cuando la altura uterina es menos de 4 centímetros para la edad gestacional esperada, entonces podríamos sospechar de una restricción. En el 80% de los casos con una altura uterina menor del percentil 10 corresponde a la edad gestacional. Entonces también existe esta otra tablita que relaciona las semanas del embarazo con la altura uterina. Hace rato habíamos visto la otra tabla
que controlaba las semanas del embarazo con el peso del recién nacido, ¿no? En este caso es durante el embarazo. Entonces, si por decirles para 37 semanas, que era el ejemplo que estábamos manejando, debería, para estar por encima del percentil 10, tener más de 29, 30, 31 centímetros. Pero les dije en el ejemplo que tenía 22 centímetros para 37 semanas. Entonces en esta curva estaría ahí. Si se fijan, está por debajo del percentil 10. Entonces aquí ya también podemos sospechar de que está habiendo una restricción. Y una vez que hayamos sospechado a través de la clínica, la medición de la altura uterina y los antecedentes, vamos a realizar una ecografía. Y en realidad el ecografista es el que nos dice que hay una sospecha de un crecimiento menor para la edad gestacional. Vean ustedes que la estimación clínica del feto puede haber un error, ¿no? Ya que el líquido amniótico, puede ser la grasita de la mamá, el tejido adiposo, no nos permite hacer una medición adecuada, o incluso la técnica que usemos para medir no sea la correcta y estemos equivocados en cuanto a la medición. Pero existen tablas de crecimiento. Vean ustedes que aquí han hecho los que han ido estudiando a través de los años cuánto más o menos es el peso estimado para una edad. Entonces vemos para 37 semanas debería tener, para estar en el percentil, en la media de crecimiento, unos 3 kilos, ¿no? 3060 gramos. Por encima del percentil 90, o sea, grandes para la edad gestacional, por encima de 3500. Pero por debajo de 2500 ya estaría por debajo del percentil 10, y así han ido haciendo para cada una de las edades cuánto más o menos es la media del peso estimado. Por debajo de estarían por debajo del percentil 10. Entonces, el líquido amniótico constituye un factor, ¿no?, de riesgo de morbilidad y mortalidad perinatal. La disminución del líquido, que también vamos a ver en un otro tema más adelante, se considera como el oligoamnios, y se puede sospechar cuando hay una altura uterina disminuida con la palpación fácil de las partes fetales. Y un polidramnio sería el aumento. Entonces, si hay alteraciones en el líquido amniótico, por decirles, tiene más líquido de lo normal y el fetito está restringido, entonces pensamos que la altura es normal o que el feto tiene un tamaño normal, pero podemos estar cometiendo un error al solamente basarnos en la altura uterina, porque las alteraciones del líquido amniótico pueden hacer que tengamos una variación. Ya la ecografía va a ser la que nos confirme si realmente hay una restricción, especialmente la ecografía Doppler, en donde vamos a ver que el flujo está alterado, ¿no? Entonces, en la ecografía lo que hacemos es medir la biometría, la circunferencia cefálica, el diámetro biparietal, la circunferencia abdominal, que nos ayuda mucho más en la sensibilidad del diagnóstico, la circunferencia craneal, la longitud del fémur. Esos son los 4 parámetros básicos que se calcula en la ecografía para poder determinar el peso estimado de un feto. Entonces, el ecografista ya va a relacionar el peso estimado con la edad gestacional. Si no hay concordancia entre los dos, nos va a decir que existe una sospecha y que debemos confirmar o correlacionar con la clínica. Entonces, de acuerdo al grupo o al percentil en el que se encuentre el feto, podemos tener 3 tipos de restringidos. Una restricción leve cuando se encuentre por debajo del percentil 10, ¿no? Entre el percentil 5 y el percentil 10. Los que se encuentren entre el percentil 2 y 5 van a ser los restringidos moderados, y aquellos que se encuentren por debajo del percentil 2 son aquellos que realmente tienen demasiada disminución del peso, van a ser considerados como restringidos severos. La ecografía Doppler
Es una ecografía que van a ver a lo largo de los siguientes temas. Es muy importante para poder evaluar a través de la medición de las arterias umbilicales, que son las arterias que entran al feto, ¿no? En el ombligo. La cerebral media, que es la que nos dice si el cerebrito está recibiendo o no el flujo necesario. Cuando existe alguna enfermedad, alguna insuficiencia placentaria, el feto es igual que una persona adulta, ¿no? Cuando sufre una anemia o una pérdida, una hemorragia, los órganos que protegen el cuerpo son el cerebro, los riñones, ¿no? Las suprarrenales. Entonces, lo más importante es que haya flujo en estos órganos. De igual manera, en el feto, los órganos que se protegen son el cerebro, los riñones, y entonces la medición de la arteria cerebral media nos permite saber cuánto le está llegando y si hay una redistribución de este flujo sanguíneo. Las arterias uterinas también son las que nos permiten, la evaluación de la Doppler de estas arterias nos permite saber si está existiendo un flujo adecuado entre la placenta y el útero. Entonces este Doppler se realiza especialmente a partir de la semana 25 y ayuda a establecer un diagnóstico más preciso, ¿no? Nos ayuda a saber si realmente está habiendo o no la insuficiencia en la placenta y nos ayuda también a determinar cuándo se debe interrumpir el embarazo. Normalmente los flujos del Doppler van a ser de esta manera, ¿no? Si existe un flujo reverso por debajo de la línea basal, entonces ya significará que el feto está entrando en un sufrimiento o no le está llegando la sangre necesaria. Entonces, en esos casos tendremos que decidir la interrupción del embarazo. Para eso es que nos sirve la ecografía Doppler, para poder también determinar o saber cada cuánto le vamos a repetir la ecografía para que el fetito no se nos muera dentro del útero. También se pueden hacer dentro del diagnóstico la evaluación de laboratorios, ¿no? La disminución del estriol en plasma, puede haber un aumento de alfa-fetoproteína, disminución de glucosa, insulina en estos fetos en los que haya restricción. ¿Y qué vamos a hacer para hacer el tratamiento? Entonces, si hemos sabido o hemos detectado las causas, vamos a hacer medidas específicas para el tratamiento de los factores de riesgo, ¿no? Si hemos detectado que la paciente estaba consumiendo alcohol o estaba consumiendo drogas y tabaco, lo que le vamos a pedir es que deje de consumir estas sustancias, ¿no? También podemos, si hemos detectado que el problema son la administración de medicamentos, tendremos que evitar la administración de estos medicamentos. Si la mamá tiene una patología hipertensiva, diabetes, le daremos tratamiento para la hipertensión, para la diabetes. Si tiene anemia, le vamos a dar suplementos de hierro. Entonces, para poder restituir a la normalidad, y es importante calmar la ansiedad en estas mujeres. También otra de las medidas puede ser indicar el reposo en cama, lo que hace que haya una disminución del flujo periférico en la mujer, aumenta la circulación uteroplacentaria y esto aumenta o mejora la cantidad que le llega al feto, haciendo que mejore el crecimiento fetal. Entonces es importante también orientar a que la mujer debe asistir a sus controles prenatales para la valoración del crecimiento fetal, para poderle medir la altura uterina, para poder más o menos saber si está habiendo o no un crecimiento adecuado y realizarle las ecografías y también establecer las gráficas de crecimiento para poder ver, ¿no?, si realmente hay o no hay una restricción. Miren esta imagen, un bebé restringido comparado con un bebé de tamaño normal para la edad gestacional, entonces hay mucha diferencia. Y no solamente es la diferencia en lo físico, sino también en el desarrollo intelectual, en las enfermedades que posteriormente pueda tener este recién nacido. Vamos a valorar el estado fetal durante todo el embarazo. Podemos hacerle la cardiotocografía, que es el control de los movimientos y el corazoncito del feto, y las contracciones uterinas y su
relación con las contracciones, puede ser con estrés o sin estrés, si le ponemos o no oxitocina. Vamos a hacer ecografías Doppler cuando sea necesario. Podemos hacerle laboratorios y también podríamos hacer una amnioscopía o una amniocentesis, ¿no? Para valorar, hacer un estudio genético, si sospechamos tal vez de una enfermedad cromosómica o genética, se lo he olvidado. Y para hacer pruebas de madurez fetal, ¿no? Eso, especialmente en los embarazos en el tercer trimestre. Y al fin, ¿cómo va a ser la conducta para la decisión del parto? Vamos a hacer un monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal, de la presión amniótica, del pH, y tenemos que decidir si la vía del parto va a ser parto cesárea. No todos los fetos restringidos necesitan terminar en una cesárea. Habíamos visto que la restricción de crecimiento es una indicación relativa de cesárea. Entonces, solamente si estuviera asociado a un sufrimiento fetal, sí podría ser causa de realizar una cesárea. Entonces, ¿cuándo vamos a decidir interrumpir el embarazo? Si existe una detención del crecimiento, si cuando al hacerle los controles la altura uterina no aumenta y el peso estimado a la ecografía tampoco aumenta a lo que debería o a lo esperado, cuando los flujos del Doppler estén ausentes o reversos, como les decía, el trazo hacia abajo de la línea basal. Si existe un perfil biofísico alterado o hay un oligoamnios absoluto, alteraciones en el líquido amniótico o que haya una patología materna que se complique y que esté condicionando la vida del feto o el bienestar fetal. Una vez que nace, el peso que vamos a determinar al nacimiento es el que al final nos determina si hubo o no hubo una restricción, ¿no? Entonces también existen unas tablas que relacionan el crecimiento y el desarrollo intrauterino de acuerdo a la edad gestacional. Como les decía, vamos a pesarlo cuando nazca y nos va a dar diferentes pesos. Si para 37 semanas un feto tenía un 2100 de peso, entonces estaría, perdón, 2000, si no estamos 2100, entonces sería apropiado para la edad gestacional. Pero aquellos que se encuentren por debajo del percentil 10 van a ser pequeños para la edad gestacional. Aquellos que se encuentren por encima del percentil 90 son los fetos considerados grandes para la edad gestacional. Esa evaluación ya la hace el pediatra, ¿no? Entonces ya nos dice si hubo o no hubo una restricción. Cuando nace el bebé le vamos a hacer un examen clínico y los recién nacidos que hayan estado sometidos o que hayan sufrido una restricción de crecimiento simétrico, que es la que se da en el primer trimestre, van a ser pequeños, sin signos de desnutrición o deshidratación. Ya les había dicho que las causas frecuentes son las infecciones o la administración de fármacos especialmente, ¿no? Y aquellos recién nacidos con restricción de crecimiento asimétrico, es el que ha empezado al final del embarazo, van a tener signos de desnutrición y deshidratación e hipoxia. Pueden tener la piel macerada o seca, desaparición del vermis gaseoso, que es esa grasita blanca con la que nacen los bebés. Puede haber disminución de la grasa subcutánea, como si estuvieran deshidratados, ¿no? El signo de pliegue. Coloración verdosa o amarilla de la piel, de las uñas, del cordón umbilical. El abdomen puede estar deprimido o la circunferencia craneal también puede estar normal o casi normal. Esta evaluación ya no la realizamos como ginecólogos, sino que la realiza el pediatra. Entonces sí, también nos puede ayudar un poquito a evaluar la placenta. Cuando la placenta es pequeña y tiene escasas lesiones, la restricción ha sido simétrica, ¿no? O sea, en el primer trimestre. Si es de mayor tamaño y hay abundantes lesiones, especialmente calcificaciones, quiere decir que ha habido una restricción asimétrica, y si enviamos esto a un estudio histopatológico,
es el que nos va a determinar si hubo o no infartos, lesiones, calcificaciones en la placenta. También le podemos solicitar, o el neonatólogo va a solicitar pruebas de laboratorio al bebé para ver si tiene anemia, hipoglicemia, disminución de algunas proteínas, niveles bajos de anticuerpos. Y el tratamiento que le podemos otorgar a un recién nacido con restricción va a ser darle un ambiente térmico adecuado. Puede administrarle solución glucosada, administrar oxígeno. Si necesita ventilación asistida, se va a realizar compresión positiva intermitente. El neonatólogo le va a realizar pruebas de laboratorio, ver si ha habido una transmisión vertical de alguna enfermedad, puede ser viral, ¿no? O bacteriana, y va a ver si hay anemia. Entonces, estos bebés con restricción de crecimiento, como les digo, no solamente van a ser más pequeñitos para la edad en talla o en peso, sino que también pueden tener algunas alteraciones de laboratorio o presentar complicaciones como neumonías, hipertensiones pulmonares, neumotórax, y posteriormente en el crecimiento a lo largo de los años, los restringidos simétricos van a tener valores por debajo de lo normal, o sea, van a ser más pequeñitos en talla y peso para lo esperado para su edad, y los del asimétrico normalizan los valores hacia los 6 meses y después crecen como el resto de la población. Ya no piensen en riñones, que ya vamos a terminar, ¿ya? Entonces, esta es la última diapositiva. También puede estar asociada a asfixia, a aspiración de líquido amniótico, infecciones neonatales. Entonces, como ven, puede estar asociada a varias patologías. Entonces, recuerden nada más, chicos, que la restricción de crecimiento entonces es una disminución en el crecimiento para la edad gestacional, ¿no? Entonces, como el desarrollo no es igual y puede estar afectado por alguna causa genética, infecciosa, algún alimento, medicamento, placentaria,